Buenas tardes, mis hermanos. El Señor es siempre bueno y es misericordioso. Contamos muchas de sus bendiciones y las agradecemos, pero reconocemos también que hay muchas más que no alcanzamos a contar, que pasan a veces frente a nuestros ojos y las ignoramos, y otras veces ni siquiera pasan delante de nosotros, pero el Señor sigue siendo bueno, sigue siendo soberano y sigue cumpliendo su propósito en nosotros y a través de nosotros. Y gracias al Padre Celestial que nos da siempre la dirección clara y precisa respecto a cómo andar en su voluntad por medio de su palabra, que no tenemos que estar eh, adivinando qué es lo que Él querrá, sino que Él es demasiado claro en comunicarnos y en acercarnos su verdad, para que de esa manera nosotros no perdamos el tiempo queriendo encontrar cómo ofrecerle alabanza y adoración a un Dios que ha dejado claro cómo quiere ser alabado y cómo quiere ser adorado por nosotros. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Romanos capítulo 14. Hoy vamos a leer entonces Romanos 14 del 9 al 12 en este estudio, en este sermón que he titulado Del Señorío y Tribunal de Cristo. Vamos a hacerlo puestos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Voy a leer el versículo 9, ustedes me responden con el 10 y alternamos una vez más para terminar juntos en el versículo 12. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Gracias, Padre, por esta palabra y porque en ella nos revelas dos doctrinas que son fundamentales para nuestra vida en ti. La primera, Señor, es el señorío de Cristo sobre nosotros. Un señorío que es fundamental para todo aquel que se llama cristiano, porque nos permite identificar a quién es que servimos, Padre. Y también esa doctrina del tribunal, de ese juicio, Señor, en el cual nos presentaremos para rendirte cuentas de todo lo que hayamos hecho en esta vida. Padre, que tú forjes un entendimiento bíblico de estos pasajes, que nos permitas verlos, Señor, de manera correcta y aplicarlos con la ayuda del Espíritu Santo también de forma adecuada en nuestras vidas, para que este conocimiento se transforme en una conducta, Señor, y que de esa forma, al vivir lo que tú nos enseñas, podamos bendecir tu nombre, podamos ser evidencias caminantes, Señor, de tu gracia, y al mismo tiempo podamos bendecir a los hombres y bendecir a nuestros hermanos por la manera en la que caminamos en la verdad. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos prepare, que limpie nuestros pensamientos de cualquier distracción, Señor, de cualquier cosa que no sea útil para que tú nos enseñes, y que nos permita enfocarnos en reconocer que cada vez que tu palabra es predicada, Señor, no solamente lo estamos haciendo delante los unos de los otros, sino que lo hacemos delante de ti. Y es tu voz, tu dirección, la que nos instruye y la que nos comanda a una vida de santidad y a una vida de piedad para gloria de tu nombre, Padre. Ayúdanos, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. Como recordarán, comenzamos el capítulo 14, dice el 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y hemos estado viendo a lo largo de estos pasajes esa relación que se da dentro de la iglesia entre cómo vive su libertad en Cristo el débil, cómo vive su libertad en Cristo el fuerte, y cómo el enfoque del Señor no es, ¿no?, a ver quién gana, sino a ver cómo se aprenden a llevar, a ver cómo aprenden a tener comunión, a priorizar la unidad, a darme gloria a través de la manera en que cada uno de ustedes ejerce su libertad. Y avanzábamos en la semana anterior, ¿no?, y veíamos cómo caemos en ese peligro en el que el fuerte puede menospreciar al débil, el débil puede juzgar condenatoriamente al fuerte,
y entonces empieza un estira y afloja que no beneficia a nadie dentro de la iglesia, no santifica ninguna vida, no engrandece el nombre de nuestro Señor, lo único que hace es estorbar la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que buscamos crecer como cuerpo y la manera en la que buscamos funcionar. Y entonces nosotros llegábamos allí el domingo pasado a este versículo, en el 6, que dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y no termina ahí Pablo de hablar del señorío de Cristo, aunque nosotros sí paramos allí el domingo anterior en nuestro estudio de la palabra, sino que Pablo continúa y ahora va a decir esta frase tan poderosa, tan fuerte y tan enfática de el propósito, uno de los propósitos, porque no es el único, pero creo que es muy significativo y lo vamos a desarrollar hoy de mejor manera, que dice: porque para esto murió y resucitó y volvió a vivir Cristo, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahora yo quiero, antes de entrar en el tema, plantearnos un escenario que me parece que es demasiado absurdo. Imagínate a un amo, a un señor, tiene su hacienda, tiene a sus criados y los tiene a cada uno haciendo lo que él les encargó hacer, ¿no? Sería absurdo ver a esos dos siervos batallando constantemente por la manera en la que viven bajo el servicio de ese amo, ¿no? Uno querrá agradar a su Señor no saliéndose de los linderos que marcan los caminos de la hacienda, ¿no? Y decir: yo tengo que caminar por donde ya está caminado. Yo no quiero pisar el pasto, yo no quiero salirme de donde estoy, yo quiero que cuando mi amo me esté viendo, él vea que voy por el camino que está marcado allí. Pero de repente está otro, a lo mejor uno que lleva más tiempo conociendo al amo, ¿no? A lo mejor uno que ya tuvo la oportunidad de interactuar más con el amo, ¿sí? Que lo conoce de otra forma y que se da cuenta de que el amo no le importa si pisas el pasto verde o no. Que si tú haces lo que tienes que hacer, el amo está satisfecho. Y entonces él se agarra y en vez de ir por allí, pues va con sus sandalias y le gusta sentir como el pasto crecido, le acaricia los dedos y va oliendo las flores del campo y está haciendo todo lo que tiene que hacer, pero aprovecha que sabe que el amo no tiene ningún problema por no ir en el camino que está marcado. Uno recogerá tal vez cada fruto del árbol que tiene que recoger y de toda esa cosecha que se da en la hacienda del amo, y diligentemente los pondrá donde los tiene que poner sin tocar alguno, para llevarlo a la cocina donde todo eso se va a preparar y se le va a presentar al amo en forma de los platillos que va a comer. Y el otro agarrará, ¿no? Y dirá: ya sé que mi amo es generoso. Ya sé que mi amo me comparte de los frutos que caen del árbol o del platillo que salió de la cocina. Y entonces se pone a recoger y se comerá 1, 2, 3 manzanas, ¿no? Los que pueda comerse, ¿no? Llevará lo que tiene que llevar a la cocina, sabe que lo van a preparar, sabe que lo van a servir y que el amo, generoso y cuidadoso de ellos, al rato les va a volver a repartir de lo que hace. Y lo hace conociendo a su amo y sabiendo que su amo no tiene ningún inconveniente con que él lo haga así. Ahora imagínate qué absurda sería la escena de ver esos dos esclavos peleándose por lo que cada uno hace para agradar a su señor y discutiendo por largas horas, tratando de convencerse mutuamente para que uno no pise más allá del camino marcado y el otro disfrute de la sensación del pasto entre sus dedos. Y la contienda va a ser peor cuando se pongan a hablar de la cosecha. Es que tú te comes lo que no es tuyo, y es que tú no disfrutas lo que el amo nos comparte. Y de pronto, donde el amo les ha dado libertad, los siervos han impuesto sus propias reglas, y quien no las respeta está ofendiendo al amo. Así de absurda suena esta historia, pero lo triste es que así de absurda es en ocasiones nuestra vida como siervos de Cristo. Estamos preocupándonos y enfocándonos y poniendo los ojos en los siervos y dejamos de pensar en el amo.
Dejamos de ver cómo es el amo, cómo le agrada el amo y cómo el amo se satisface con el que sigue las reglas al pie de la letra y cómo el amo se satisface con el que no hace todo como el otro lo está haciendo. Dejamos de ver a Cristo y dejamos de ver a nuestro Señor y nos empezamos a ver entre nosotros y de repente perdimos la medida de fe que necesitamos para agradar al Señor y de repente la cambiamos por una medida de voluntad que trata de imponerle al otro cómo tiene que vivir para que cuando su amo lo voltee a ver, entonces le agrade de la misma manera en la que yo le agrado. Y eso es lo que está tratando Pablo aquí. Y hoy quiero hablarles de dos verdades sobre las cuales yo puedo ejercer y dejar que mis hermanos ejerzan su libertad en Cristo. Y la primera de ellas, como les mencionaba para comenzar, es el señorío de Cristo. Dice el 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Nosotros creo que podemos hablar y pasar largas horas estudiando la palabra y recordando todos los pasajes que nos dicen para qué murió Cristo. Pero Pablo se enfoca en este momento en un propósito específico del sacrificio de Cristo y ese propósito específico es el que Él pueda ser Señor de los que viven y de los que mueren. Ahora, esta frase por sí misma pareciera ser un poco más complicada que lo que quiere comunicar, ¿no? Esa forma en la que Pablo desarrolla y desmenuza esa obra redentora de Jesucristo en la cruz, donde dice murió y resucitó y volvió a vivir. Uno podría decir, bueno, nada más podría haber dicho resucitó y lo vamos a entender todos, ¿no? Pero Pablo quiere darnos cuenta y quiere que nosotros nos fijemos en cómo cada cosa que Cristo hizo, cada uno de los sacrificios, cada una de las acciones y cada uno de los resultados de su obra tienen el propósito de hacerlo Señor. Por eso es que Pablo lo hace así de detallado, ¿no? Ahora, ¿significa eso que Cristo no era Señor antes de su muerte y su resurrección? Es evidente que no. El sustantivo Adonai, que es el término hebreo para referirse a Dios como Señor, en el Antiguo Testamento aparece más de 400 veces y comunica la soberanía absoluta de Dios sobre todo lo creado. En el Nuevo Testamento ese término se convirtió en la palabra griega Kyrios y mantiene su significado original, Señor. Se usa para referirse a Dios Padre cerca de 100 veces, pero también se emplea para referirse a Cristo alrededor de 700 veces. Entonces fíjate lo importante que es que Cristo sea Señor. Lo ha sido desde el principio de los tiempos, ¿sí? Y lo va a ser hasta el final de los tiempos. Lo ha sido desde la eternidad pasada y lo seguirá siendo desde la eternidad futura. El señorío de Dios en la persona de Cristo queda manifiesto en el énfasis que hace Filipenses 2:9 cuando dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y uno podría decir, de vivos y de muertos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es evidente que el Dios soberano quiere ser identificado como Señor desde el principio de los tiempos, pero que ese señorío tiene una manifestación plena en Jesucristo. Y la manera en la que ese señorío es expresado en Romanos 14 no solamente nos apunta al señorío de Dios como creador, sino además a un señorío particular y personal sobre el hombre, cualquiera que sea su estado, vida o muerte, como Dios redentor. Ese señorío tiene efectos prácticos y positivos en la vida del creyente, concediéndole libertad del terrible señor pecado. Ese que antes nos sometía y nos tenía esclavizados y vivíamos para él, aunque no quisiéramos porque no sabíamos vivir de otra manera. Y a su vez, ese señorío tiene efectos prácticos y negativos en la vida del incrédulo, condenándolo al castigo eterno. Dice Romanos 10:9, y lo estudiábamos cuando veíamos ese pasaje, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero fíjate que dice 2 Corintios 12:2 y 3.
Dice, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es la diferencia entre reconocer el señorío de Dios en esta vida por medio de la obra del Espíritu Santo que regenera nuestro corazón y nuestro pensamiento para poder ver en Cristo el Señor que ya es, y la diferencia entre no reconocer y no poder ver eso y no ver delante de nosotros cuando se nos proclama el Evangelio al Señor que se nos está proclamando, y tener que reconocer ese señorío un día delante de Él y doblar rodilla delante de Él después de haberle negado en nuestra vida, doblar la rodilla y doblar nuestro corazón ante su señorío. Es por tanto la declaración del señorío de Cristo uno de los componentes de la profesión de fe del creyente genuino, que lo sujeta a un estado de doble pertenencia a Dios, primero por su voluntad creadora y luego por su voluntad redentora. La primera nos formó sin pecado, la segunda nos rescató del pecado. 1 Corintios 6:20 dice, porque han sido comprados por precio. Y decía nuestro hermano hace rato en el estudio de Gálatas, que es ser redimido, es ser comprado por precio. Ese es el sentido de la doble pertenencia. Dios me hizo, ¿no? Hoy tenemos dos hermanos celebrando el cumpleaños y lo que primero que uno piensa es, Dios me trajo a esta vida, ¿no? Él me formó en el vientre de mi madre, ¿no? Él me trajo, me dio ese aliento para que al nacer yo pudiera vivir, ¿no? Reconozco que Él es Señor sobre mi nacimiento, sobre mi creación, sobre mi existencia. Pero qué gozo y qué es dicha poder reconocer en Cristo y reconocer en Dios el que Él es nuestro Señor, no solamente porque nos formó, sino porque nos compró y nos liberó de la esclavitud del pecado para darnos una nueva vida en Él. Y ese es el señorío completo de Jesucristo en nuestras vidas. Él me formó, pero después Él me compró. Él me hizo por el puro afecto de su voluntad, pero después me rescató del pecado en el cual yo había caído por el puro afecto de mi voluntad. Y me extendió una gracia que me libera de eso para poder estar nuevamente en comunión y en relación con Él. Así que 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Es decir, ya fuiste redimido, ya pagaron el precio que tenían que pagar por ti y el único que lo podía pagar era Cristo y el precio que pagó fue su sangre. Dice, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está la doble pertenencia. Si yo me quedo solo con una pertenencia, un día voy a ir delante del Señor y le voy a rendir cuentas de toda mi vida, ¿sí? Pero la única relación que tuve con Él fue como creador. No viví para Él, no le glorifiqué para Él, no lo hice con mi cuerpo, no lo hice con mi espíritu. Solo voy a estar delante de Él esperando el castigo eterno porque nunca reconocí en Él ese precio y ese pago que Cristo hizo en la cruz para perdón de mis pecados. La realidad de mi posesión adquirida por Cristo a través de su muerte, levantamiento y resurrección es una realidad que debe permear la manera en la que ejerzo y dejo que otros ejerzan su libertad. Y eso es más notorio en 1 Corintios, donde vemos a Pablo lidiando con problemas respecto al estado en el que debo vivir mi nueva vida en Cristo una vez que he sido redimido. Fíjate, 1 Corintios 7, versículos 22 y 23. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahí está otra vez. Ya pagué yo el precio para que tú seas libre. Si eras esclavo, ahora eres libre. Si eras libre y no te importaba nada y hacías lo que querías conforme a tu voluntad, ahora eres mi esclavo. Y suena duro. Nosotros no tendemos a relacionar el señorío de Jesucristo con la realidad de que significa que somos esclavos de Él, que estamos sometidos a Él, que nuestra vida está gobernada por nuestro Señor. Dado que solo hay un Señor reconocido por Dios y que ha dado esa preeminencia a su Hijo, debemos entender la exclusividad del señorío de Cristo en la vida del creyente para ejercer sabiamente nuestra libertad.
Y me preocupa la facilidad con la que malentendemos los límites y las implicaciones de nuestra libertad como siervos redimidos. Nuestra libertad como siervos redimidos. En primer lugar, porque tendemos a ver la libertad como un absoluto. Para que uno sea libre, nosotros pensamos, entonces no le tengo que rendir cuentas a nadie. Si le tengo que rendir cuentas a nadie, entonces no soy libre. Esa es la manera en la que nosotros pensamos. Esa es la manera en la que el mundo quiere que pensemos, ¿no? Nos venden un chorro de cosas porque según con ese chorro de cosas vamos a ser libres o no. ¿De qué? No importa de qué. Lo que importa es el anhelo que hay en el corazón pecaminoso del hombre por experimentar una libertad que no se sujeta a nadie. Una libertad que realmente le permite hacer todo lo que quiera sin consecuencias. Y pues si eso significa que hay que comprar un perfume, pues compro el perfume que me va a hacer libre. Y si es el tal coche, pues compro el coche que me hace libre, ¿no? Y si es tal computadora, pues hay la computadora que me hace libre. Y perseguimos esa libertad, esa falacia de libertad. Porque nosotros sabemos que conforme a lo que vemos en la Escritura, la realidad en la que vive el hombre es que el hombre no vive en libertad. El hombre vive en opresión. Una opresión que nos causa deleites momentáneos, ¿no? Es esa sabrosura que tiene el pecado en el momento en el que se comete, pero que sabemos que cada vez que lo cometemos, nos estamos condenando cada vez más delante de nuestro Señor. Pero queremos la libertad. Y de repente llegamos a Cristo y uno ve y dice, y es que Cristo me hizo libre. Y en muchas ocasiones, no todos, pero en muchas ocasiones asociamos esa libertad a, ahora puedo escoger si quiero seguir a Cristo. Ahora puedo escoger si quiero que Cristo sea mi Señor, ¿no? Ahora, bueno, ya creí en Cristo como mi Salvador, pero que sea mi Señor es otra cosa. Y por eso se ha proliferado y se ha extendido una doctrina que enseña que tú puedes tener a Cristo como Salvador, pero no a Cristo como Señor. Cuando Cristo nunca hace esa distinción. De hecho, es todo lo contrario. El propósito por el cual Él murió y se levantó y resucitó y volvió a la vida es porque Él tiene que ser Señor de todo. Es porque Él todo tiene que estar sujeto a Él. Entonces nos hemos engañado de tal forma que decimos, yo puedo ir al cielo sin tener a Cristo como Señor. Yo puedo poner mi confianza en Jesucristo, pero puedo seguir viviendo la vida como quiera, ¿sí? En algún momento, si me convencen los términos en los que Él me quiere señorear, pues ya veré si me rindo a Él o no. Pero mientras, pues ¿cómo me va a negar Él esa gracia? Tendemos entonces a hacer de la libertad un término absoluto. Creemos que la libertad tiene que ver con la capacidad de hacer cualquier cosa, y bajo la falacia de que la libertad es no estar sujeto a nada ni nadie, aspiramos a ejercer una libertad que menosprecia el señorío activo de Cristo sobre nuestras vidas. Y creo que por eso es que Pablo hace énfasis en el señorío de Cristo en ese pasaje y en 5 versículos de Romanos capítulo 14, versículos 5 al 9, él está llamando Señor a Cristo 8 veces. Y ahí está, Señor, Señor, Señor. Que no se te olvide que eres tan libre como lo puedes ser teniendo un Señor. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y hermano, eso no es en ningún sentido malo, eso es hermoso. Eso es precioso cuando entendemos cuál es el propósito y el sentido de nuestra libertad. De repente queremos atesorar, apreciar, abrazar y disfrutar nuestra libertad, olvidándonos que el que la pagó fue Cristo. Es como si nosotros le hubiéramos, oye, yo me compro a mí mismo, ¿no? Soy un esclavo y me pago a mí mismo y me libero a mí mismo y yo vivo para mí mismo, ¿no? Y mí mismo decían por ahí, ¿no? Todo se trata de lo que yo hago, de lo que yo quiero, de lo que yo puedo. Y el que pagó el precio, ahí está, esperando el momento en el que entendamos como todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia que Él nos extendió con el precio que Él pagó por su sangre. Entonces, hermano, todo lo que podría o no significar la libertad está asociado directamente al Señor Jesucristo. Ser libres, vivir la libertad que tenemos por la obra de Jesucristo, significa que nuestra libertad sí tiene gobierno. Nuestra libertad tiene un Señor y es nuestro Señor mismo.
Nosotros no nos relacionamos con nuestra libertad independientemente de Cristo, nos relacionamos con Cristo, ¿sí? Y Él nos hace libres. Pero Él es el que delimita cuál es la libertad, hasta dónde alcanza la libertad, cuál es el propósito de la libertad. Qué miserable es mi libertad si solo es útil para servirme y adorarme a mí mismo. Qué miserable es mi libertad si con ella solo puedo agradar a los hombres y no puedo agradar a Dios. Qué miserable es mi vida si la sujeto o la libero a directrices que llenan corazones de jactancia y desprecio al señorío de Cristo en mí. Cuando entendemos el precio que costó nuestra libertad, dejaremos de pensar en ella como una entrada, todo incluido, al parque de diversiones del cristianismo, y comenzaremos a pensar en todas las posibilidades de adoración y reconocimiento del Hijo de Dios, que se dio a sí mismo por nosotros para sufrir la muerte más cruenta y dolorosa en favor de hombres en desgracia que no podían escapar de las consecuencias de su pecado. La libertad como derecho cristiano me hará pensar en cómo puedo servirme por el precio que Cristo pagó. La libertad como instrumento de adoración me hará pensar en cómo puedo servirle a aquel que me compró por precio de sangre. Esa es la cuestión de la libertad. Esa es la cuestión de la libertad. La queremos egoístamente para satisfacer nuestros deseos aparentemente piadosos, de justicia propia, de orgullo, de vanidad, de jactancia, de menosprecio a los hermanos, de juicio condenatorio. ¿Sí? La quiero para todo eso, y en cuanto la utilizo así, estoy desperdiciando toda la libertad que tengo en Cristo para vivir para su gloria, para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos, para extender la obra que Él nos encomendó y sobre la cual la iglesia tiene el deber de permanecer y de perseverar. Cristo no nos hizo libres para nuestro propio servicio. Todo pensamiento de ejercicio de libertad que no esté asociado a la gloria de Cristo es tan solo un pretexto para ejercer mi libertad con carnalidad y por lo tanto sin provecho alguno. Así es. Cada vez que yo pienso, soy libre para hacer tal, pero eso no está asociado directamente a la gloria de Cristo. Pues, sí, eres libre para hacer eso y vas a pecar. Vas a pecar porque no lo estás usando para Él, porque no lo estás usando para su gloria, porque el centro de todo lo que tú haces, ¿sí?, no es la gloria de su nombre. El centro de todo lo que tú haces es tu propia gloria. Y entonces, ¿qué importa qué tan libre eres? Por eso dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está constantemente el recordatorio. Tu libertad no es para ti. Tu libertad es para tu hermano. Es para tu servicio a Él, es para todo lo que puedas hacer para edificarlo, animarlo, consolarlo, hacerlo caminar y perseverar a tu lado por la gracia del Señor hasta que los dos lleguen a la gloria eterna y Dios se glorifique, porque todo lo que hiciste con tu libertad fue servir a los demás. Porque eso fue lo que Cristo hizo con su libertad. Eso es lo que Cristo hizo con su vida. La ofreció en consuelo, en sacrificio, en paciencia, en tolerancia, en cuidado de los suyos. ¿Para qué? Para que pudieran alcanzar las promesas que solo podían alcanzar por Él. Pero alguien tenía que llevarlos hasta allá. ¿Y qué dijo Cristo? Lo voy a hacer yo. Ahí va a quedar mi vida, pero lo voy a hacer yo. Pero nosotros no queremos utilizar la libertad para eso. Nosotros queremos que la libertad nos desobligue de tanto como podamos y que Dios siga haciendo la obra con el hermano a ver cómo. Que nos libere de tantas responsabilidades como podamos y que ahí se encarguen los que están al frente de que los que tengan que llegar lleguen, incluido yo. Por tanto, una forma de examinar si estoy ejerciendo mi libertad en el espíritu es preguntarme: si me permito esto, ¿qué beneficio tiene para mi hermano? ¿Y qué gloria tiene para el nombre de Cristo? Esa es la manera de ejercer la libertad. Es una libertad genuina, es una libertad consciente.
Es una libertad que sirve para un propósito. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ay, es eso. Tienes permiso de hacer lo que quieras. No pienses para ti en todo lo que puedes hacer. No sirve que uses tu libertad para ti. Es el propósito opuesto de la libertad. Así era como vivíamos cuando estábamos en pecado, ¿o no? Gastando en todos nuestros deleites, haciendo todo lo que queríamos. No tiene ningún sentido. La vida antigua en la que vivía para mí, ahora la visto de libertad, le pongo el nombre de cristianismo y sigo viviendo para mí, pero ahora ya soy libre de vivir para mí. No es cierto. No eres libre de vivir para ti. Eres libre de vivir para Cristo y de vivir para los propósitos que Cristo te dio. Y el que vemos una y otra vez reiterado en la Escritura es para servirle a tus hermanos. Y eso es lo que nos está llevando Pablo aquí cuando les está diciendo, oigan, reciban al débil, usen su libertad ¿para qué? Pues para ayudar al débil a que progrese, a que crezca, a que se sienta amado, que se sienta parte del cuerpo y que crezca junto con ustedes. Antes de que vengan dificultades, antes de que vengan malos tiempos, antes de que la palabra que se le ha enseñado se le olvide y venga el enemigo y arrebate todo lo que se ha hecho en él. Ese es el propósito, ese es el sentido. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Qué hacía Pablo con su libertad? Pues ganar a tantos como pudiera. Dar su vida de tantas formas como pudiera y como le permitiera esa libertad. ¿Para qué? Para poder ganarlos para el evangelio. No cabe duda que el Señor nos hizo libres, pero no para lo que normalmente usamos la libertad, sino para emplearnos sin restricción ni límite al bienestar de nuestros hermanos, en reconocimiento al señorío de Cristo, sabiendo que mientras mejor sirvo a ese hermano, y mientras mejor servido esté ese hermano por mí, mejor estoy ejerciendo mi libertad. Así es. Mientras mejor esté servido ese hermano por mí, más estoy aprovechando mi libertad. La libertad es sacrificial. La libertad en Cristo no tiende a ser placentera. Es el contrario, tiende a ser dolorosa. ¿Podría estar haciendo aquello? Sí, pero el Señor te quiere haciendo esto. ¿Podría estar en cualquier otro lado disfrutando del sol y de las vacaciones? Sí, pero el Señor te quiere acá, porque un día vas a disfrutar en la eternidad de Él. Y no digo, no estoy prohibiendo las vacaciones, ¿no? Pero un día vas a disfrutar la libertad de estar en Él por la eternidad, donde ni siquiera te va a hacer falta sol. Donde esos momentos que tú decías son los mejores momentos de mi vida que he pasado y ojalá pudiera vivir de vacaciones todo el tiempo, vas a estar un día delante del Señor y vas a decir, no era nada. No era nada. No se sentía bonito, pero esto es otra cosa. Esta es plenitud, esta es paz eterna. Este es un bienestar que nunca se va a acabar, no como ese, que empezaba a correr la hora, se empezaba a acercar el regreso y ya se empieza a sentir feo. Allá no, allá va a ser para siempre. Así que esa es la primera doctrina sobre la cual nosotros debemos ejercer nuestra libertad y dejar que los hermanos ejerzan su libertad. La segunda doctrina que nos llama la atención y que nos pone Pablo aquí es la que está en el versículo 10 respecto al tribunal de Cristo. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y hermano, yo te recomiendo que si ese versículo no está subrayado en tu Biblia, de una vez lo subrayes. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y eso en la gracia de Jesucristo, en un primer sentido, no nos da miedo. No nos da miedo tener que ir a dar cuentas delante de Dios porque confiamos que si tenemos un lugar con Él es por los méritos de su Hijo.
Es porque Él cumplió toda justicia y nosotros descansamos en sus justicias perfectas para no tener que presentarnos delante de ese juicio con nuestras justicias imperfectas. Pero después de eso, ¿sí?, después de haber sido librados de ese juicio en el cual todos los que no hayan creído en Cristo sean condenados, ahora tengo otro juicio más, o un juicio que sí voy a enfrentar, ¿sí? Y es el juicio de mis obras. El juicio de qué hice mientras estuve en el cuerpo. ¿Qué hice después de que Cristo me redimió? ¿Qué hice con el precio que Cristo pagó por mí para hacerme suyo? Es un juicio de mayordomía. Te hice mayordomo, te di responsabilidades, te di talentos, te di recursos. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿Ese es rendir cuentas o no? Cualquiera que trabaja en algún negocio, o hasta si trabaja uno para sí mismo, pues se tiene que poner uno a hacer cuentas para ver cómo salió, para ver si gané o perdí, si lo estoy llevando bien o lo estoy llevando mal. Y hermano, tenemos la oportunidad no de esperar a ese juicio y a ese tribunal, ¿sí?, en el que le vamos a rendir cuentas a Dios como sus hijos, ¿sí?, y no esperarlo hasta allá para decir, bueno, a ver cómo salgo. No. Pablo lo que está diciendo es, y en el sentido de la libertad y de cómo ejercer la libertad y cómo cuidar a mis hermanos por medio de mi libertad, Pablo está diciendo, hey, no te esperes a hacer cuentas allá, comienza a hacer cuentas aquí. Comienza a pensar lo que significa el que le vas a dar cuentas de cómo trataste a cada uno de tus hermanos, cómo le serviste a cada uno de tus hermanos con tu libertad. Comienza a hacerlo aquí, porque un día le vas a tener que dar cuentas a Él. Esta realidad me permitirá ejercer y dejar ejercer la libertad que tenemos en Cristo sin juicios condenatorios ni menosprecio, ¿sí?, porque es la conciencia de que un día el que sí es juez, el que sí tiene señorío y por lo tanto tiene la capacidad de juzgarnos a todos y juzgarnos perfectamente, va a hacer precisamente lo que Él quiere hacer, que es juzgarnos a todos. Gracias a Dios que en Cristo tenemos la confianza de que nuestro juicio no será aquel donde las almas serán arrojadas al castigo eterno por haber rechazado la gracia de Dios manifestada en Cristo. Sin embargo, aún habremos de dar cuentas al Señor acerca de la manera en la que vivimos nuestra vida. Y este juicio, aunque es uno del que no saldremos condenados, ciertamente no nos exime de la pérdida de galardones y reconocimientos que Dios dará a sus hijos, por lo cual es posible salir de él avergonzados. Fíjate, 1 Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es sobre la base del señorío de Cristo que entendemos que ante Él seremos juzgados. ¿Por qué Él puede juzgar? Porque Él es el Señor. ¿Por qué tú no puedes juzgar y no tienes que ponerte a ver que si se pasó, que si no se pasó, ¿no? Y otra vez, recordemos que estamos hablando de todo lo que podemos hacer en el ámbito de nuestra libertad. No estamos juzgando en este momento cuestiones pecaminosas que sí tenemos el deber de juzgar. Ahí cuando nosotros demos cuentas va a ser distinto. Ahí Dios va a decir, hey, hubo pecado en esto. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo detuviste? Dentro de tu rol, dentro de tu función, dentro de tu responsabilidad como parte de ese cuerpo y de esa iglesia local. Y por eso no andamos nosotros viendo qué hacen las otras iglesias. Creo que siempre tenemos suficiente con lo que se hace aquí y las cuentas que tenemos que dar de aquí, ¿sí? ¿Qué hiciste contra ese pecado? ¿Cómo guardaste la santidad de mi nombre a través de la santidad del cuerpo cuando, habiendo visto que había pecado, trataste con él de la manera en la que yo te mandé? Es una cuestión de fondo, tratar con el pecado, pero también de forma, tratarlo como Dios me manda. No es no somos los llaneros solitarios, no somos los Robin Hood de la iglesia. A mí no me importa quién peque, yo ahí le voy. No, hay una manera de hacerlo. El Señor nos instruye a través de la palabra cómo tenemos que acercarnos con el hermano, con qué actitud lo tenemos que hacer, qué es lo que debemos de buscar. Si prosperamos, cómo eso termina. Si no prosperamos, qué es lo que sigue. Y hermano, dentro de eso no hay cabida para andarle metiendo de nuestra sabiduría y de nuestras ganas, sino de la sabiduría del Señor y de la forma en la que el Señor lo quiere. Pero nosotros vemos aquí este juicio en el que todas nuestras acciones son
tomadas en cuenta, son consideradas, son repasadas delante de Dios. Y es sobre la base de ese señorío que Cristo recibe que seremos juzgados. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí está. Una vez que Cristo pagó, una vez que Cristo hizo lo que tenía que hacer para perdón de pecados, ahora Dios le dice al Hijo, tú propiciaste mi ira, ahora tú vas a ser, ¿sí?, quien ejecute el juicio. Hechos 10:42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Además de Romanos 14 encontramos dos referencias más al tribunal de Cristo, una en 1 Corintios 3:10. Fíjate que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí está, y vamos a ver cómo es sobre el contexto de cómo edificar la iglesia y cómo construir en la iglesia que se presenta este tribunal. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí está, el momento de darle cuentas al Señor y donde el Señor va a decir, a ver, ¿sobre qué edificaste? ¿Para gloria de quién? ¿Por qué hacías lo que hacías? Ellos no lo pudieron ver. Ustedes no pueden ver porque yo estoy parado aquí hoy, el Señor sí. Y un día me va a decir, hey Pepe, ¿por qué te paraste ese domingo para predicarles y te querías ver como el más precioso de todos los que estaban allí? Te querías ver como el mejor, como el más excelente, y me va a decir el Señor, no me sirvió. No te equivocaste en nada, pero lo que había en tu corazón no me adoró a mí en nada, no me glorificó a mí en nada, y ahí se quemará mi obra. Así como el Señor va a juzgar eso, va a juzgar la manera en la que nosotros nos cuidamos mutuamente. ¿Por qué ayudaste al hermano? ¿Por qué le mandaste un mensaje cuando sabías que estaba necesitado? ¿Porque de veras querías ayudar o porque te encantaba el chisme? Porque de veras tenías la voluntad de que si algo necesita, vas a salir de tu casa, te vas a tener que bañar aunque no te guste, y vas a tener que agarrar el camión y sudar quién sabe cuánto tiempo para llegar a su casa y ayudarlo, o simplemente querías nada más que se viera, aquí estoy hermano, lo que se te ofrezca, ¿no? Y nunca hicimos nada. Eso se va a juzgar, eso lo va a repasar el Señor uno tras otro, uno tras otro. Y Pablo nos está diciendo, hey, deténganse, no se menosprecien, no se juzguen condenatoriamente. ¿Por qué? Porque un día van a dar cuentas delante de Cristo de todo lo que han hecho. Fíjate, sigue ese mismo pasaje, 1 Corintios 4, continúa Pablo con la idea y dice el 4:1, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Pablo no está hablando de su pecado, está hablando de la manera en la que sirvió y de la manera en la que ministró, de cómo dispensó esa gracia que Dios le dio en favor de todos sus hermanos y todas las iglesias por las que él pudo pasar y a las cuales pudo bendecir. Y dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Dice Pablo, no crean que yo también me voy a estar poniendo palomita en todo. Ese no es el tribunal de, oye Señor, mira, aquí está, mira, esta le hice bien, esta le hice bien. No, el Señor es el que nos va a juzgar. Pues fíjate que dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios o no recibirá su alabanza de Dios. Y esa será una gran pérdida. Esa será una gran pérdida, el estar delante de Dios y de darle cuentas y decirle, mira todo lo que hice con mi vida después de que Cristo pagó el precio por mí. Y que todo sea revisado y que no podamos cosechar nada. No tengamos nada que haya sido hecho genuinamente. Y que veamos que pasan las recompensas y pasan los reconocimientos y Dios está diciendo, bien, buen siervo y fiel, ¿no?
En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y de repente nosotros, pásale, ¿no? Pásale, ya pásale rápido porque tengo otro que darle premios. Tengo otro que darle reconocimientos porque Él vivió para mí. Él se sacrificó para mí. ¿Por qué? Porque entendió todo. Entendió que la libertad que tenía, que el deber que tenía era para ofrecerlo en beneficio de todos sus hermanos, y ahí se le fue la vida. Pero acá está cosechando los premios. Fíjate, por último, el pasaje que menciona además es el tribunal, 2 Corintios 5, versículo 6 dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y gracias al Señor que no vamos a recibir la condenación eterna allí. Pero hermano, ¿qué va a significar? ¿Qué va a significar haber vivido toda tu vida, todos tus años que tuviste en el Señor, pensando que le estabas agradando, pensabas que lo hacías por Él, pensabas que eras el más celoso de todos y el que todos tenían que imitar, porque si me imitaban a mí, todos vamos a llegar al cielo enteritos, y de repente el que menos te imaginas, el que andaba más, no iba a decir más parco, no, más tonto, el que tú dices, ¿qué? Ni sabe cómo vivir a Cristo, que no ve qué es lo que hay que hacer, y de repente él recibiendo reconocimiento. Y recibiendo recompensa de parte del Señor. ¿Por qué? Porque hizo muy poquito, pero lo hizo genuinamente. Porque no hizo las grandes obras, ni las obras que se gritaban y se vociferaban, y nunca predicó en una conferencia, y nunca pudo ir a un viaje de pastores y nada. Pero en lo que él tenía, él fue fiel. Se limitó en todo lo que pudo, en todo lo que quiso por agradarle a su Señor, y lo hizo por fidelidad a Él, y recibirá recompensa. Y uno, ¿no?, tratando de que ser el modelo, robándole a Cristo esa posición que solo Él tiene como el único digno de imitar, ¿no? Tratando de que todos vivan la vida que yo vivo, porque hermano, está bien padre la libertad en Cristo, vive como yo, y de repente llegar allá a la eternidad y ver que no hay reconocimiento para uno y decir, Señor, ¿qué hice con mi vida? ¿Cómo la desperdicié? ¿Cómo dejé de vivir, ¿no?, todos esos años con el precio que pagó Cristo por mí? Y al final, no poder ofrecerte nada que a ti te haya agradado. Déjate la recompensa, Señor, no te agradé en nada. Nunca te satisfizo mis sacrificios, mis obras, ¿no? Todo lo que hice mientras yo decía que lo hacía por ti, cuando en realidad lo estaba haciendo para mí. Así que resulta imposible de obviar que cuando Pablo está hablándonos respecto a la libertad y cómo ejercerla, de modo que no seamos sectarios al menospreciar a los débiles o legalistas al condenar a los fuertes, los medios de contención para no pecar en ellos se sostienen en el señorío de Cristo y en el juicio de sus redimidos por todas sus acciones mientras vivieron. Pensar en mi libertad y la libertad de mis hermanos en el contexto de rendir cuentas a Dios por nuestra conducta hacia ellos nos debería hacer más sensatos, más prudentes, menos juiciosos contra aquellos que el Señor ha colocado en el cuerpo, que están a nuestro lado, ¿sí?, y que tienen el propósito, porque el Señor para eso los redimió, de adorarle junto con nosotros en este lado de la eternidad y en el siguiente. Pablo cita Isaías 45:23 para reafirmar el señorío de Cristo en el contexto de la rendición de cuentas y cómo ante Él nos doblegaremos y le confesaremos. Pero además, tras reconocerle como el magnificente Salvador y excelentísimo Señor que Él es para nosotros, Pablo remata diciendo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Mi hermano, no podemos dejar de autoexaminar qué hemos hecho con la vida de cada uno de los que está entre nosotros. ¿Qué hemos hecho con la vida de cada uno de los hombres y mujeres con los que el Señor nos ha permitido convivir, colaborar y caminar en la fe, no solo hoy, sino desde el día en el que nos redimió y se hizo nuestro Señor? Nos vemos obligados a reevaluar la manera en la que hemos amado a nuestros hermanos
y si nuestra vida ha sido de provecho para todos ellos. Me cuestiono cuántas veces usamos de un celo que tiene apariencia de piedad, pero solamente nos satisface a nosotros en vez de satisfacer al Señor. Un celo que es más despiadado que misericordioso, más arrebatado que paciente, más áspero que amoroso, y de esa manera hemos hecho tropezar a los débiles. Nos obliga la palabra a preguntarnos cuántas veces hemos condenado a algún hermano donde el Señor no lo condena. Le hemos impuesto cargas pesadas que nosotros ni siquiera llevamos, o que si las llevamos es porque hemos aprendido a mortificar nuestras debilidades, pero ahora queremos que todos entren en el mismo molde. Cuántas cosas que el Evangelio no demanda hemos mezclado con las que sí nos pide y hemos creado nuestro propio Evangelio. Y apoyados en nuestra sabiduría, hemos hecho nuestras palabras un estándar de vida que no bendice ni aprovecha a nadie, pero que cuando no es obedecido, corremos apresuradamente a condenarnos unos a otros porque el hermano ya se está alejando de Cristo, cuando en realidad solo se está alejando de cómo vivo yo a Cristo. Queremos ser modelos, pero modelos imperfectos de una gracia perfecta. Queremos ser como las imitaciones baratas, que los hermanos nos miren, nos deseen, nos imiten y que nos puedan comprar, porque es más accesible imitar al hermano que descansar en la gracia de Jesucristo. Y que nos den el reconocimiento que merece Dios cuando dejan de poner sus ojos en Cristo para poner sus ojos en nosotros. Y nos sentimos satisfechos del adefesio que hemos creado. Mira, mi vida es tan piadosa que soy digno de imitar. Cuando en realidad nos estamos enseñoreando de los hermanos sin considerar que un día nos hemos de sentar en la silla de juicio para darle cuentas a Dios. Pero el Señor nos recuerda, porque nos ama tanto y ha pagado un precio tan alto por nosotros: yo soy el Señor y ante mí darás cuenta de todo lo que has hecho en tu vida. ¿Qué cuentas le daremos de nuestro amor y servicio sacrificial hacia los débiles? ¿Qué cuenta le daremos de la forma en la que rechazamos y menospreciamos y preferimos utilizar nuestra libertad para deleitarnos en vez de fortalecerlos? ¿Qué cuenta le daremos de la manera en la que callamos todo juicio condenatorio sobre la base de nuestra propia justicia para agradecer a Dios por la libertad que mis hermanos gozan, ¿sí?, sobre la base de la justicia de Cristo? Este domingo el Señor no nos está pidiendo que, como Él solo puede hacerlo, perdonemos pecados. Lo que nos pide es que no juzguemos donde no hay pecado, ni menospreciemos al que se guarda de pecar con mucho más rigor que nosotros. Amémonos como Cristo nos enseña y nos comanda amar. Amémonos con la misma paciencia y ternura con la que Cristo nos ha amado, para no desecharnos en nuestra debilidad y destruirnos en nuestra soberbia. Amémonos no como señores, sino como siervos, y no como jueces, sino como enjuiciados. Y Dios quiera que de esa manera, en ese amor y en esa prudencia, podamos decir como David dijo al final de sus días en 2 de Samuel 22, versículo 21. Dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y es David. Si alguien podríamos decir que no tenía las manos limpias, es precisamente David. Y mira la fe y la confianza que él tiene por haber vivido en el temor de Dios, por haberse arrepentido en el temor de Dios y por haber caminado en obediencia, en fidelidad y amor, para glorificar a Dios con una vida que fue miserable hasta el momento en el que Cristo nos redimió. Así que, hermanos, llevemos esto en nuestro corazón, llevemos esto a la acción, démonos los unos por los otros en un amor genuino, en un servicio sincero, en un deseo de glorificar a Cristo con la libertad con la que Él nos ha dado, y de esa manera continuar la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros, siendo colaboradores con Él de lo que Él está haciendo en nosotros, y no siendo los que vienen a patear,
la pared, los que vienen a patear lo que se está construyendo y derrumbando la obra que el Señor hace en la vida de nuestros hermanos, sean débiles o sean fuertes. Así que esta es la palabra de hoy. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Padre, gracias Señor, porque es hermoso leer en tu palabra cómo Cristo tiene todo el señorío sobre lo creado, Señor, y todo el señorío sobre lo que ha redimido. Es hermoso saber que nuestro Señor es Cristo, que es un amo misericordioso, amoroso, paciente, tierno, benigno, que sabemos que va a cuidar de nuestras vidas, que va a lavar nuestras heridas, que va a limpiar nuestros pies, Señor, que nos va a ministrar por medio de todas sus misericordias a través del Espíritu Santo y de la palabra para ser perfeccionados, para permanecer en fidelidad, para dar fruto y fruto que sea agradable a ti, Padre. Señor, gracias también porque la idea de un tribunal, aunque pudiera causar temor, la realidad es que nos anima a aprovechar este tiempo y esta vida para las cosas que tú vas a juzgar, Señor. Ayúdanos a no desperdiciar nuestra libertad, a no ejercerla, Señor, de manera ligera, a no pensar en nosotros como si fuéramos los señores que no somos, sino a pensar en todos los medios y oportunidades que tú dispones para que haciendo esas buenas obras que has preparado de antemano, glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo y seamos de bendición y provecho para nuestros hermanos. Padre, te rogamos que tú nos ayudes a vivir esto. Te rogamos que tú nos ayudes a cambiar nuestro corazón cuando esté pervertido por el egoísmo, cuando esté endurecido por el pecado, y abrazar la obediencia, el sacrificio, la entrega, que sabemos que viene de un corazón que no se dispone por sí solo para la piedad, sino que tú lo has dispuesto por medio del Espíritu Santo para vivir a ti y para vivir para ti, Padre. Señor, guarda tu iglesia, santifícala, síguele dando crecimiento, sigue recibiendo adoración de ella. Y Padre, que perseveremos en estas palabras y en estas verdades hasta el día en el que tú nos presentes delante de ti. Señor, que en ese día podamos recoger tanto fruto y tanto galardón como podamos para volver a ponerlo delante de ti en alabanza, gloria y adoración a tu santo nombre. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.